Sin embargo, presidenta, pues la oposición repite y repite, tergiversando toda la reforma de una forma muy perversa, que Morena quiere robarse el dinero de los trabajadores. Así lo planteó ayer, por ejemplo, Ricardo Anaya, el senador panista, quien además dijo que se está robando ese dinero porque ya se acabó el presupuesto. Eso dice el presidente, que... Todavía este hombre tiene muchas cosas que aclarar, ¿no? Como que empiece por aclarar lo suyo primero. Yo creo que... Es falso lo que dicen los panistas, en general. No solamente. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, preguntarle, bueno, cuál es su opinión. Ayer se aprobó la reforma al Infonavit en el Senado, y pues es una reforma que por un lado combate a la corrupción de una forma decidida, y por el otro restituye la capacidad de esta institución para construir vivienda. Es decir, es una reforma pensada para los trabajadores de México y las trabajadoras de México y su derecho a la vivienda. Sin embargo, presidenta, pues la oposición repite y repite, tergiversando toda la reforma de una forma muy perversa, que Morena quiere robarse el dinero de los trabajadores. Así lo planteó ayer, por ejemplo, Ricardo Anaya, el senador panista, quien además dijo que se está robando ese dinero porque ya se acabó el presupuesto. Eso dice el presidente, que... Todavía este hombre tiene muchas cosas que aclarar, ¿no? Como que empiece por aclarar lo suyo primero. Bienvenidos a este espacio informativo donde analizamos los temas más relevantes de la agenda nacional. Hoy abordaremos una de las reformas más importantes aprobadas recientemente en el Senado, la reforma al Infonavit. Esta modificación tiene como objetivo central combatir la corrupción, garantizar la transparencia y devolverle a la institución su verdadera función, que es la construcción de vivienda para las y los trabajadores de México. Sin embargo, la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional, ha lanzado una campaña de desinformación, acusando al gobierno de querer apropiarse de los recursos de los trabajadores. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuáles son los verdaderos alcances de esta reforma? Aquí te lo contamos con detalle. En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre esta reforma y la campaña de desinformación que ha lanzado la oposición. Al respecto, la mandataria fue clara y contundente en su respuesta: la reforma tiene como finalidad garantizar el derecho constitucional a la vivienda y evitar que los recursos del Infonavit sean manejados de manera opaca, como ha ocurrido en el pasado. Y pues justo eso, que yo creo que... Es falso lo que dicen los panistas, en general. No solamente en el caso del Infonavit, sino en general. Hay mucha hipocresía. Repetimos el caso más evidente, el de los programas sociales. Se la pasaron toda la campaña diciendo que ellos estaban a favor de los programas sociales. Después de la elección, al siguiente semana, el presidente del PAN estaba diciendo que ellos siempre habían estado en contra de los programas sociales, que su error fue haber dicho que estaban a favor. Después viene la votación de que la pensión adulto mayor sea constitucional desde los 65 años y dicen que van a votar a favor y luego votan en contra en lo particular. O sea, mentira. ¿Cómo es? ¿Cómo es el del detector de mentira? Mentira. Igual acá, mentira. La reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos de manera transparente y honesta. Como bien explicó el otro día Octavio, los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona. Esos fondos no eran auditados. Hemos presentado aquí casos escandalosos de corrupción. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el Infonavit va a construir más vivienda accesible para los trabajadores que ganan menos. Se va a resguardar el recurso, va a ser transparente, va a ser auditable y se cumple pues con el principio constitucional del derecho a la vivienda de las y los trabajadores. Sheinbaum señaló que la hipocresía de los partidos de oposición ha quedado evidenciada una vez más. Como ejemplo, recordó cómo, durante la campaña electoral, el PAN aseguraba estar a favor de los programas sociales, pero después de la elección cambiaron radicalmente su discurso, admitiendo que en realidad siempre habían estado en contra. Mencionó que incluso, cuando se votó la reforma para hacer constitucional la pensión para adultos mayores desde los 65 años, primero anunciaron que la apoyarían, pero luego votaron en contra en lo particular.
Esta actitud contradictoria se repite en el caso de la reforma al Infonavit. Según la oposición, Morena busca apropiarse del dinero de los trabajadores, un argumento que carece de sustento y que solo busca generar incertidumbre y miedo entre la población. Al respecto, Sheinbaum fue tajante: mentira, 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 enfatizó, refiriéndose a las acusaciones panistas. La presidenta explicó que la reforma al Infonavit tiene un propósito muy claro: recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores de manera transparente y honesta. Recordó que, hasta ahora, los fondos del Infonavit no eran auditados de manera efectiva, lo que ha permitido múltiples casos de corrupción. Con esta reforma, el Infonavit tendrá la capacidad de construir vivienda accesible para los trabajadores que perciben menores ingresos. Además, los recursos estarán plenamente resguardados, serán transparentes y auditables. Esto garantizará que el dinero de los trabajadores se utilice exclusivamente para su bienestar y no termine en manos de especuladores o empresas inmobiliarias con prácticas poco éticas. Octavio Romero, quien ha sido un actor clave en la implementación de esta reforma, detalló en días pasados que los fondos del Infonavit solo tienen dos destinos posibles: la construcción de vivienda o su retiro por parte del trabajador en caso de que no haya ejercido ese derecho al momento de su jubilación. Esto desmonta por completo la narrativa de la oposición, que sugiere que el gobierno pretende apropiarse de los fondos. A pesar de estos argumentos y de la transparencia con la que se ha manejado la reforma, figuras como Ricardo Anaya han continuado con su campaña de desinformación. El senador panista afirmó que el gobierno de Morena quiere robarse el dinero de los trabajadores porque ya se acabó el presupuesto. Un señalamiento sin pruebas que se suma a la larga lista de falsedades propagadas por la oposición. Ante esto, Sheinbaum recordó que Ricardo Anaya tiene muchos asuntos pendientes por aclarar y sugirió que antes de lanzar acusaciones infundadas debería rendir cuentas a la ciudadanía. La mandataria también reiteró que su administración continuará con la política de transparencia y combate a la corrupción, garantizando que los recursos de las y los trabajadores sean utilizados de manera honesta y eficiente. En resumen, la reforma al Infonavit es un paso fundamental para garantizar el derecho a la vivienda en México y para evitar que los recursos de los trabajadores sean utilizados de manera opaca. La oposición ha intentado distorsionar la realidad con el único objetivo de desacreditar al gobierno, pero los hechos hablan por sí mismos. Esta reforma beneficia directamente a la clase trabajadora, fortalece la transparencia y combate la corrupción. El debate sobre este tema sigue abierto, pero lo importante es que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y objetiva. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y sigue atento a nuestras próximas emisiones para conocer más sobre los temas clave que están transformando a México.